Gabón, buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. Ustedes ya saben que durante todas estas semanas estamos dedicando este espacio a conocer a los nuevos diputados de Vizcaya, cuáles son sus objetivos, presupuestos y todo lo que nos quieran contar. Hoy es el turno de Acción Social, con nosotros la diputada Isabel Sánchez Robles. Gabón, buenas noches, bienvenida. No sé si le ha tocado el área más árida, la más difícil, la más humana, ¿cómo lo definiría? Bueno, yo creo que es un área muy humana, porque si alguien atiende a las personas, somos nosotros, y además a las personas en situación de vulnerabilidad, a los más débiles, a dependientes, a personas mayores, a las que el envejecimiento le ha generado discapacidad, a los menores en desprotección. ¿Qué te parece? Pues muy difícil. Bueno, yo creo que es una cuestión de ponerle cariño, y sí es verdad que es un departamento macro, con un importante presupuesto y con un número también muy importante de personas, de vizcaínos y vizcaínas, pues que, bueno, requieren de nuestros apoyos, del apoyo de todos los vizcaínos y vizcaínas, sí, que en definitiva nosotros de alguna manera somos quienes lo administramos, ¿no? O a quien se nos ve, pero yo creo que es bueno, un departamento que refleja la solidaridad del territorio. De toda la sociedad, no está mal. Claro. ¿Y en estos 5 meses qué balance hace Isabel Sánchez Robles? Bueno, han sido 5 meses muy intensos. Cuando uno llega a un departamento como este y dentro de un nuevo gobierno, pues es importante tomar tierra, ver cómo se están haciendo las cosas, y yo puedo decir con satisfacción que tenemos un sistema de servicios sociales pionero, avanzado y muy consolidado, envidia de otros territorios del Estado, y a partir de aquí lo que toca es definir las prioridades y tratar de perfeccionar pues esa atención que yo creo que ya se presta muy bien, pero claro, eso no nos debe hacer ser autocomplacientes, ¿no? Hemos conocido ya el borrador, al menos, del presupuesto del departamento para el próximo año. Se lleva al 40% del total de toda la Diputación. Un poquito más del 40%. Sí, pues en torno a los 472 millones de euros. Es un presupuesto muy importante. Yo suelo establecer la simetría con, bueno, pues con Bilbao, por ejemplo, ¿no? Que tiene un presupuesto en torno a los 500 millones. Es un presupuesto muy importante, pero es un presupuesto que va destinado, como te comentaba antes, a los más vulnerables. Y bueno, por darte un dato, nuestro departamento atiende a un colectivo de en torno a las 30.000 personas todos los años, que además tienen sus familias, sus entornos, que también requieren en muchos casos pues de que estemos ahí, de nuestro acompañamiento y de una serie de apoyos que también tenemos para, bueno, pues para las familias y, como os decía, para eso que técnicamente llaman entorno comunitario. Vizcaya envejece. ¿De qué forma se nota eso en el departamento, no solo en los presupuestos del año que viene, sino en toda la legislatura? ¿En qué se va a traducir? Bueno, para nosotros ese es un reto muy importante. En la comparecencia de Juntas Generales yo, como prioridad, establecí el no trabajar como una foto estática. Uno de nuestros cometidos debe ser analizar y planificar escenarios de futuro. Sabéis que cuando acabe esta legislatura, tan solo dentro de 4 años, más del 23% de la población vizcaína tendrá más de 65 años. Entonces, bueno, yo creo que es muy positivo que, bueno, pues gracias a los hábitos de vida saludable y la esperanza de vida crezca, pero sí es verdad que como sociedad debemos de abordar ese reto, ¿no? Sí. Y no solamente envejecemos las personas, vamos a decir, que se entienden como no dependientes o sin discapacidad. También lo hacen las personas con capacidades diversas, las personas que están afectadas por alguna discapacidad, y en ese sentido también ahí tenemos un importante reto de adaptación de nuestros recursos, de nuestros talleres ocupacionales, del modelo de empleo para estas personas con, como te decía, con capacidades diversas, que es como nos gusta a nosotros decirlo. Y este reto trasciende a la Diputación. Creo que tenemos que hacer una labor muy importante también de sensibilización para que la sociedad vizcaína sea consciente de que el trabajo que se hace desde el departamento es en colaboración, además, en colaboración con el tercer sector, que luego si quieres hablamos del tercer sector, es un trabajo que debemos de proteger, preservar y comunicar entre todos, sentirlo en la piel. Porque al final yo creo que cuando estamos bien, cuando no necesitamos los recursos,
Pues el sistema de servicios sociales lo vemos como algo un poco ajeno, además como un sistema proteccionista que lo presta la administración. Sí. Y eso, ese concepto, esa cultura de la acción social hay que invertirla. Todos tenemos que formar parte, de alguna manera, del sistema, también emocionalmente. Eso nos va a ayudar a hacerlo sostenible, a ser conscientes de que vamos a ser muchos más los que vamos a requerir de atención y que más allá de la eficiencia que hay que aplicar en la gestión del gasto público, pues los recursos son limitados y las necesidades crecientes. Y ese es un reto también, el análisis y la definición de nuevos escenarios para ver cómo los abordamos, que no nos puede pillar el toro, vamos. Ya, porque si Vizcaya envejece, es mucho presupuesto, pero al final todas las áreas en las que trabaja el Departamento de Acción Social le van a hacer imposible. Si me permite, yo he apuntado pues cada una de estas áreas de su presentación en las Juntas Generales. Para las personas mayores hay un presupuesto de 168 millones, ¿puede ser? Es posible, no creas que me sé el presupuesto de memoria, sí, pero no voy a mentir. No, yo me lo he apuntado, 23% para la población, eso, para una población que va a ser al final de legislatura, el dato que ha dado, del 23% de mayores de 65 años. Y esto, que son no dejan de ser cifras, luego esos 168 millones, ¿en qué se traducen? Bueno, pues como tú bien sabes, tenemos un sistema de apoyos residenciales muy potente en Vizcaya, del propio departamento depende del Instituto Foral de Asistencia Social, que tiene un parque de residencias que atiende a distintos colectivos, pero también a las personas mayores, también lo hace a dependientes de infancia, pero también a personas mayores, relevante, y se destina también a concertar residencias, trabajando colaborativamente con la iniciativa privada, plazas de garantía pública y responsabilidad compartida. Pero además, dentro de ese presupuesto destinado a personas mayores, pues existen otra serie de apoyos de acompañamiento. Ten en cuenta que la filosofía se está invirtiendo. La gente, y yo lo entiendo perfectamente, tiende a querer vivir en su entorno, con sus, pues eso, con sus cosas, con su familia, con sus amigos, con sus vivencias, con sus recuerdos. Entonces, la residencia está empezando a ser el último recurso, el recurso para aquellas personas pues, que tienen un grado de deterioro que les impide vivir en su domicilio. Pero a partir de ahí nosotros trabajamos también prestando apoyos, por ejemplo a través del programa ISATEC, que es un programa que lo que hace es combina innovación, tecnología y mucha ética para que las personas puedan permanecer en su domicilio durante más tiempo. Son apoyos técnicos, básicamente. O sea, que material ortopédico que puedan necesitar y ese tipo de cuestiones todo eso, es a través de ISATEC. Sí, además este año tenemos en este espacio una novedad, y es que, bueno, más allá de las ayudas que hay para la adquisición de todo esto, va a haber también un sistema de alquiler, de recursos. Quiero decir que al final es un trabajo cotidiano de análisis para tratar de poner a disposición de nuestros mayores, en este caso, que muchas veces ten en cuenta que el reto del envejecimiento se entrecruza, como decía yo en mi intervención, con el de la dependencia. Vives más años, el envejecimiento puede ser dependiente desde más joven, pero el envejecimiento siempre te lleva a la dependencia. Entonces, los recursos se combinan para atender distintas situaciones. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a poder prestar la atención mayor, personalizada posible a cada persona, porque al final a cada persona y a su entorno, porque las necesidades, antes de entrar en plato hablábamos de eso, ¿verdad? Sí. Las necesidades de cada familia o de cada persona son distintas, y nuestro objetivo es tratar de presentar un menú que se adapte a las necesidades de cada mayor o de cada dependiente. Y si me permite una apreciación personal, sobre todo como cuando lo necesitas, digamos, es una vez en la vida, por ejemplo, y te pilla todo nuevo, el acercar un poquito esa información a la persona que en ese momento dice, bueno, ¿y ahora por dónde voy? ¿Qué hago? Sí, esa es otra de las preocupaciones. Para nosotros, cuando hablamos, al final hablar de modernización es algo muy frío, ¿no? Pero la modernización implica eso, una mejora en la atención a nuestro cliente. Un cliente que, como tú bien dices, vamos a hablar en términos de cliente, sí, llega muy desgastada. Se ha encontrado, bueno, de sopetón o por un deterioro paulatino, en una situación que estresa muchísimo, porque además nosotros los vascos somos un poco especiales, y para cuando
nos dirigimos a pedir ayuda, hemos sufrido bastante. Entonces, uno de los objetivos es utilizar la tecnología, la modernización, para acercarnos a la gente, para personalizar, para especializar, para ponerle más piel a nuestra atención y que los trámites se reduzcan y, bueno, pues esa burocracia que además es terriblemente molesta y, como decía, más si cabe cuando estás muy desgastado emocionalmente también por la situación vital que vives, es otro de los objetivos del departamento. Y ahí, bueno, yo decía, cercanía, sensibilidad, eficiencia, eficacia y modernización. Vamos a ver si combinando todos esos elementos podemos llegar a mejorar ese sistema de servicios sociales que tenemos. Porque te diré que cuando la gente entra en nuestro sistema se registran unos altos niveles de satisfacción, la gente se siente bien atendida. Pero yo creo que uno de los objetivos que debemos de afrontar con absoluta dedicación es que esa llegada al sistema sea mucho más sencilla. ¿Pero la Diputación se dirige directamente al ciudadano o lo hace a través de los ayuntamientos? Claro, el sistema de servicios sociales que tenemos, que está establecido en Euskadi, es de 3 niveles. El acceso al sistema se realiza a través de los servicios sociales municipales, que es donde ellos hacen un diagnóstico y una primera valoración y se encargan o bien de prestar los servicios que el ayuntamiento tiene encomendados competencialmente, como puede ser el servicio de ayuda domiciliaria, por poner un ejemplo, o derivar a Diputación, que es el segundo nivel de atención, quien presta la atención especializada a las personas. La entrada en el servicio, esto es como Osakidetza, tú vas al médico de cabecera y del médico de cabecera él te manda al especialista, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Se entra a través del ayuntamiento, que es nuestro médico de cabecera, vamos a decir, y a partir de ahí el ejemplo te derivan a ese segundo nivel de atención especializada, que es el de la Diputación Foral. Y por último, se encuentra el Gobierno, que tiene competencias en materia de planificación y ordenación, y además gestiona directamente la RGI y la telealarma. Y bueno, pues es un sistema complejo de gestión, colaborativo, pero también tiene el valor de la colaboración. Y otra de las cuestiones que debemos de atender con especial atención, más allá de la relación, como te decía, con el tercer sector, que para nosotros es muy importante, es la relación interinstitucional. Además, tenemos proyectos comunes. Por ejemplo, con el Gobierno tenemos todo lo que es el proyecto de despliegue de recursos sociosanitarios, que son comunes, ¿no? Es una combinación entre las prestaciones y servicios sociales y la atención sanitaria en determinados momentos de la vida. Sin embargo, hecho mano a un pleno de Juntas Generales en el que un partido de la oposición, creo recordar que era el Partido Popular, pedía más recursos sociosanitarios para Vizcaya, en una interpelación, creo que era un pleno de esta sesión. Preguntó a ver si teníamos previsto ampliar, era una pregunta, o era el en pleno, y preguntó a ver si teníamos previsto ampliar esos recursos sociosanitarios. Y obviamente sí, el trabajo que se realiza entre las administraciones es constante, es permanente, de evaluación. Pero es verdad también que la financiación de esos recursos sociosanitarios se comparte entre el Gobierno vasco y la propia Diputación Foral de Vizcaya en nuestro caso. Eso requiere la formalización de convenios, y ha habido una sucesiva ampliación a lo largo de los años de las plazas destinadas a este recurso. Y estamos en ello, ¿eh? Acabamos de llegar, ¿eh? Sí, 5 meses nada más, pero el tiempo pasa volando, ¿eh? Sí. Recursos sociosanitarios, ¿cuáles son? Al final son ¿residencias? Es una mezcla entre residencia, es una residencia con atención sanitaria especializada, porque tú estás enfermo además. Necesitas de los servicios sociales, pero además en un momento determinado has tenido una caída, has tenido un accidente, has tenido un problema físico o imagínate un ictus, y en tanto no se estabiliza tu situación de salud, vamos a decir, desde la perspectiva médica, se prestan en unos centros especiales. Son unas plazas que tienen un mayor refuerzo sanitario del que requiere, pues por ejemplo, un ingreso en una residencia de una persona que está envejecida, pero bueno, tiene un cierto nivel de deterioro, pero está estabilizada. Pero con una atención médica. Eso es. Bueno, eso respecto a una interpelación, pero yo quiero ir a su propia intervención en la Comisión de Hacienda. Palabras de Isabel Sánchez Roble: cumple por convicción, o sea, el presupuesto, cumple por convicción los compromisos de la ley de dependencia. Son palabras textualmente. ¿Textuales? Sí, luego tengo otro añadido, pero en principio,
¿Cuáles son esos compromisos de la ley de dependencia? Bueno, la ley de dependencia se aprueba en Madrid y en el año 2008, y a pesar de que yo, como tú bien sabes, soy licenciada en Derecho, entiendo y bueno, soy consciente de que supone una invasión competencial clarísima de las competencias que tienen las diputaciones forales en esta materia, que son exclusivísimas además porque son de raíz foral, es decir, no son preconstitucionales por una, bueno, pues yo creo que por evitar colisionar y entendiendo que las personas con discapacidad no requieren de líos, requieren de ayudas, se decide no recurrir. Y esa ley establece una previsión de prestaciones a lo largo del tiempo, un despliegue desde el año 2008, que es cuando se aprueba, en el tiempo. Bueno, pues hubo un debate y una discusión bastante interesante por una sencilla razón, porque cuando se negocia aquella ley por parte del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, con el entonces gobierno Zapatero, se compromete el Estado a financiar el 50% del coste de las prestaciones que la ley prevé, que son de distinto tipo. Es una ley compleja porque los grados de dependencia son 3, grado 3, grado 2, grado 1, cada grado tiene subgrados y luego además presenta una línea de apoyos diferentes, bueno, pues más específicos, pero básicamente consiste en, tengo unos recursos, estos recursos los asigno de esta manera y lo voy a hacer en este tiempo. Sí. Bien, primera modificación al año siguiente de su aprobación de la ley de dependencia a través de ley de presupuestos. Donde dije había una línea de recursos que iba a aportar el Estado por encima de los recursos básicos, desaparecieron, volaron. Llegó el Partido Popular al gobierno y en el año 2012, a través de 2 nuevos reales decretos, se retrasa el calendario de implantación de la ley. Es decir, se dice, donde dije que iba a empezar a pagar estas prestaciones, ahora va a ser aquí, dentro de un tiempo, y además se vuelve a recortar entre el 15 y el 25%, dependiendo de la prestación, la aportación del Estado. Hombre, pues yo considero que es poco serio, ¿no? Y poco leal, pero más allá de eso sí tengo que decir que podemos decir con orgullo que Vizcaya ha cumplido la ley de dependencia desde el primer momento por convicción. No porque estuviera obligado por la ley, es decir, nosotros hemos respetado, bueno, nosotros, me refiero también a los gobiernos anteriores, el calendario y las cuantías y previsiones iniciales del año 2008 de la ley de dependencia. O sea, pagándolo íntegramente, entonces. Pagándolo, no, el Estado sigue financiando una parte, pero muy pequeña, en torno al 17% del 50% que tenía que pagar. Del 100, el 17, sí tenía que pagar financiar con el 50%, y a pesar de eso, por eso digo que Vizcaya es solidaria, ¿no? Vizcaínos y vizcaínas, porque no olvidemos que los servicios sociales se pagan de nuestros impuestos, ha atendido a las personas con dependencia y, bueno, pues lo ha hecho eso, con cariño y convicción. En forma y plazo. En forma y plazo, que también lo dije. Efectivamente. Y que avanza en la consolidación de la red de servicios sociales. Eso es. Nosotros, yo creo que Vizcaya ha hecho las cosas muy bien, porque más allá de prometer lo que no podía cumplir, ha ido dando pasos hacia un sistema que no es revertible. Lo que quiere decir es que ese sistema es un sistema sólido, estable, lo que está implementado es financiable, se va a seguir prestando. Nuestra preocupación es el futuro, y entonces nosotros en este momento, bueno, no sé si sabes, pero hasta Pablo Iglesias, el líder de Podemos en el Estado, ha puesto como ejemplo los servicios sociales de Euskadi. No lo sabía. Sí, como modelo a exportar al resto del Estado. Eso fue antes de que yo fuera diputada foral de Acción Social, todavía era diputada en el Congreso de los Diputados, y las cosas son así. Es verdad que, como te decía antes, lo que no podemos hacer es conformarnos, ¿no? Y, bueno, de alguna manera relajarnos, hay que mantener la tensión y seguir, bueno, pues desplegando cada vez más esa atención personalizada. Ahora el reto es poder construir un recurso a medida de cada uno. Ese es el objetivo ideal. Sabemos que eso es, bueno, es una expectativa muy alta como objetivo, pero hay que tender a eso. En política hay que ser un buen gestor, pero además hay que tener actitud, hay que querer y hay que tratar de impulsar el sistema para la consecución de los objetivos. Y bueno, ese es el que tiene mi departamento, ¿no? Las personas, todos los proyectos de vida acaban en Vizcaya, es una claim, pero es verdad. Lo que queremos es que la gente pueda
vivir con dignidad, sin más, como quiere, cuando quiere, y para eso muchas personas, las que tienen capacidades diversas, necesitan de nuestro apoyo y de nuestra sensibilidad para que esa ayudita que requieren sea posible y puedan tener una vida independiente y tener autonomía y puedan participar, ¿no? Eso es un poco lo que todos queremos hacer, ¿eh? Sí, antes de hablar del resto de los colectivos, porque estamos hablando un poquito del tema de la tercera edad, vuelvo otra vez al Pleno de Juntas Generales. Sí. Aprobación de una proposición de norma que invita a modificar las condiciones actuales para acceder a la valoración de dependencia. Fue aprobado por unanimidad, o sea que entiendo que todos están a favor, pero ¿qué es lo que hay que cambiar en esas condiciones actuales? Eso no ha sido estando yo en el periodo, igual ha sido en comisión. Igual ha sido en comisión. Igual pues, habrá sido en comisión, pero en cualquier caso, ¿qué hay que cambiar? Pues que hay que agilizar. Es decir, o sea, son los plazos de tiempo, entonces. Los tiempos que nosotros tenemos en este momento son punteros en el Estado. Nosotros tardamos un máximo de 60 días. Sí. Hay territorios que tardan 600, 700, 800, 2 años, 3 años, pero eso hay que agilizarlo. La verdad es que es complejo porque al final esto no es tan sencillo como valorar y hacer una encuesta y te diga, a ver, relléneme usted este impreso, no. Tiene que ir personal especializado, valorar la situación personal, física de la persona, pero también de su entorno. No es lo mismo vivir a pie de calle que en una edificación en la que, imagínate, para acceder a tu vivienda no tienes ascensor o tienes unas escaleras importantes, o incluso los muebles y los recursos que tú tienes en tu casa pues no son los adecuados para tu situación. Es decir, valorar un grado de dependencia es mucho más que valorar una... No es hacer un informe médico y decir, usted está bien, está mal, o tiene esta enfermedad o tiene esta otra. Es valorar una situación vital, y eso requiere de su tiempo y requiere pues de mucha profesionalidad. Porque para decirlo que todos, de forma que todos nos entiendan, digamos que esa valoración es preceptiva a la hora de luego solicitar unas ayudas, ¿no? Claro, porque son distintos, son distintas las ayudas que se ofertan a un dependiente de grado 1, que es una persona, un grado 1.1 es una persona que tiene un grado de dependencia pero ligero, leve, que quien tiene un grado de dependencia 3, de grado 3, nivel 3, sí, que es la máxima dependencia que hay. Por ejemplo, una persona que tiene que estar en cama, por ejemplo, una persona pues bueno, que tiene un deterioro ya físico y sensorial pues muy grave, muy grande, pues claro, los recursos no son iguales y la oferta es diferente. De todas maneras, también quiero que sepáis que con la aprobación de la cartera de servicios, que se ha publicado recientemente ya en boletín, que ha aprobado el Gobierno, así, bueno, se ha lanzado desde el Gobierno en labores de planificación en colaboración con los territorios, el panorama de recursos va a ser distinto y yo creo que más flexible. Se va a flexibilizar de alguna manera esa estructura más rígida que teníamos hasta el momento, bueno, pues de recursos y prestaciones, ¿no? Porque tenías que en este momento muchas veces tienes que elegir, bueno, o este recurso o esta prestación. Lo que nos va a presentar la cartera de servicios es la posibilidad incluso de combinar varias, para tratar de conseguir ese objetivo de una mejor atención, ¿no? ¿Van a seguir apostando por el programa Zainduz? Hombre, el programa Zainduz es un programa fundamental. El sistema no sería sostenible si no hubiera personas cuidadoras. Y esas personas cuidadoras las tenemos que mimar y que cuidar. De hecho, una de las prioridades de esta legislatura es la aprobación del Estatuto del Cuidador, de el establecer un rango de reconocimiento a esas personas, que tenga también efectos jurídicos, por supuesto, pero que además de alguna manera pues estabilice todo el sistema de información, de formación, de respiro, la necesidad que tienen muchas veces de salir de ese entorno cotidiano, bueno, pues poner a su disposición recursos de respiro, atención ergonómica, bueno, una serie de cuestiones que las iremos conformando para, bueno, tratar de proteger al colectivo de personas cuidadoras, que son muchas, y que requieren de todo el apoyo de la Diputación. Es un sistema de servicios sociales, vamos a decir, como es el complemento perfecto a los recursos que se despliegan, vamos a decir, de carácter más residencial o...
Solemos decir que ¿quién cuida al cuidador? Esa es, O sea, esa esa es la sería un pregunta. poco la asignatura pendiente, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Quién cuida al cuidador y qué derechos y qué recursos tiene el cuidador a su disposición para poder acceder a esos cuidados? Decía que hablábamos de colectivos, hemos hablado de las personas mayores. Por cierto, deme un titular, ¿va a haber alguna residencia nueva previsto para inaugurarse en esta legislatura? Bueno, pues de momento en el segundo semestre Apuntos. del año que viene, del 2016, inauguraremos la residencia de Zorroza. Una residencia, bueno, pues que va a ser una estupenda residencia. De hecho, bueno, quienes son vecinos observan ya cómo van estupendamente las obras. Segundo semestre del año 2016. La de Trápaga, también está por ahí pendiente, ¿no? Bueno, Trápaga tiene un proyecto, bueno, tenía una idea de construcción de una residencia que viene ya de hace varias legislaturas y que en principio va a entrar dentro del análisis de cuál es el mapa de recursos que tenemos en este momento en el territorio, que está en fase de inventario, y ver, una vez que tengamos inventario lo que tenemos, qué recursos nos faltan en cumplimiento de las previsiones de la cartera de servicios. Porque surgen nuevos apoyos, y surgen nuevos apoyos porque el concepto de residencia, de envejecimiento alineado con una residencia está cambiando. Es un poco lo que te decía al principio. Sí. La gente ya no quiere ir a una residencia más que cuando está fatal. La gente quiere vivir en su casa y eso hay que respetarlo. Y nuestros recursos también se tienen que ir adaptando a eso. Además, bueno, desde luego la idea de macroresidencia, olvidémonos. Sí. Ahora se va a otro tipo de recurso más pequeño, más gestionable, más humano. Más familiar. Igual. Más familiar. Y bueno, pues todo eso va a incidir en cómo va a quedar el futuro despliegue de los nuevos equipamientos que hay en el territorio. Quizás sería más interesante dirigir los esfuerzos hacia los centros de día. Los centros de día es un recurso que es absolutamente necesario, por supuesto que también tiene que haber, pero por llenos, ejemplo, ¿no? a pisos. A pisos. Pisos tutelados, ¿no? Esos pisos, eso es, pisos en los que hay un especial régimen de cuidado para las personas que viven allí, pero que al final estamos hablando de entornos amigables, ¿no? De un entorno mucho más de dimensión humana, a la medida de las personas. Y la oferta de centros de día está fenomenal. Lo que pasa es que hay... Está llena, ¿eh? Bueno, en los centros, todos nuestros recursos están ocupados, están ocupados. Lo que sí es verdad es que, y esto va a ser muy difícil de conseguir, aunque a mí me encantaría, es que, bueno, lo ideal sería que pudiéramos ir al centro de día que a nosotros nos gustara, o a la residencia que quisiéramos, o residir en el piso tutelado que eligiéramos. Lo que pasa es que eso es de momento imposible. Eso ya es vicio, ¿no? No es vicio, no, yo creo que es una expectativa a mí me parece ideal. Cada uno puede desear lo que quiera, lo que pasa es que lo que hay que ser conscientes es que es muy difícil de perfeccionar tanto el sistema que eso pueda ser, porque al final los recursos, si tú tienes un centro de día que tiene un número de plazas lleno, por mucho que insistas en que tú quieres ir allí, hasta que no haya una vacante, no vas a poder acceder. Bueno, pues tendrás a tu disposición, entre tanto, otro recurso. De todas maneras, cuando alguien manifiesta una preferencia, queda en lista de espera. Quiero decir, en la medida que se van pues liberando recursos, se van produciendo traslados. Lo que pasa que, bueno, hacer cuadrar la oferta con la demanda, eso, bueno, nos forrábamos si fuéramos capaces de hacerlo en cualquier sector. Eso es, y si fuera empresa privada. ¿Le gustaría dar el titular de que los viajes a Diñeco vuelven a Vizcaya? Me gustaría dar el titular. A ver, los viajes a Diñeco yo creo que en su momento fueron un hito, pero los viajes a Diñeco tienen que cambiar. Si volviéramos a implementar un programa de ese carácter, tendría que ser diferente. Tendría que ser un programa muy alineado con lo que ahora se entiende por envejecimiento activo, que es más que disfrutar de ocio. Envejecimiento activo es hacer lo cotidiano, lo que hacemos, pero durante muchos años en la vida, hacer deporte, tener intereses culturales. Es decir, tendrían que tener una combinación muy diferente a lo que es exclusivamente viajar. Los viajes a Diñeco han sido un producto extraordinario en Vizcaya, porque yo creo que dieron la posibilidad de salir cuando las personas mayores no viajaban, cuando nadie viajaba tanto como viajamos ahora, porque ahora viajar es una cosa
absolutamente común, pero cuando los viajes adiñicos se implementaron en el territorio, no viajábamos ni los jóvenes. Sí, es verdad. Yo me río ahora con no sé, los críos que dicen vacaciones, digo, oye, guapo, ¿tú sabes cuándo cogí yo el primer avión en mi vida o qué? Claro, es que ahora volar es algo natural, ir de vacaciones para acá para allá, pero eso no era así hace muy poco tiempo. Entonces, Y nuestras mayores antes no lo hacían, no viajaban nuestros hasta mayores que... sí. incluso tenían miedo. Sí, aparte de tener miedo, pues igual buscaban el apoyo de un colectivo Eso es, similar. se sentían más integrados, sabían que iban acompañados, iban bajo la mancheta de la Diputación Foral, y yo creo que ha sido un programa muy bueno. Es verdad que con la crisis pues todo no se podía atender y los viajes a Adiñico desaparecieron, pero dentro de las estrategias de envejecimiento activo, sí condicional digo, si optáramos por un nuevo programa, vamos a decir, que combinara también viaje, no podría ser única y exclusivamente eso. Debería de tener muchos más elementos enriquecedores y con feedback, además, que nos devuelvan los mayores toda esa experiencia, todo ese saber que tienen, porque además una de las premisas del envejecimiento activo es que envejecemos desde que nacemos. Ya no se dice, ya no se habla, si os dais cuenta, siempre se habla de personas mayores en este momento. Ni se habla ya de tercera edad, las edades no se dividen en tramos, ni se habla de ancianidad. Bueno, no, eso ni tocar. Eso ofende. Es que es verdad, porque al final es sencillamente seguir tu proceso vital. Entonces, en ese proceso vital se trata de añadirle vida a los años. ¿Cómo le añadimos vida? Pues manteniéndonos activos. El otro día estaba yo, mira, el día de los chiquiteros en Bilbao, el día chiquitero Una, con la que es en la actualidad presidenta de la Peña del Athletic del Casco Viejo. Pues es una señora estupenda que tiene un ritmo vital. Una persona que en otro momento hubieran dicho, no, es de la tercera edad, sí, ya, de la tercera edad, ya quisieran muchos jóvenes, pues tener el nivel de actividad, estar con esa actitud ante la vida, que es lo que debemos de buscar a través de las estrategias de envejecimiento activo. Como decía, hay más colectivos a los que el departamento tiene que prestar atención y recursos económicos, personas con discapacidad, para los que van 64 millones de euros. ¿Este colectivo en qué se centra la ayuda o el destino para ellos? En cualquier persona que tenga una discapacidad y no esté envejecida. O sea, física o psíquica. Eso es, física, psíquica, de todo tipo. Entonces, bueno, pues aquí hay colectivos muy diversos, dependencias múltiples, autismo, enfermedad mental, como te digo, yo qué sé, cualquier dependencia. Yo soy de letras y entonces de enfermedades, además no me gusta mucho hablar de enfermedades, pero es verdad que aquí, a través del tercer sector, con el tercer sector, hacemos un trabajo colaborativo estupendo. Ellos son quienes mejor conocen los problemas y las necesidades de las personas que tienen en su entorno. El tercer sector, además, en Vizcaya, yo creo que ha sido siempre muy potente. Ellos comenzaron cuando todavía las administraciones públicas no habían cogido el toro por los cuernos, a tratar de montar recursos que les permitieran facilitar la vida de sus familiares y la suya propia, y yo creo que ahora hemos llegado a una forma de trabajo colaborativa que a mí me parece que es riquísima, y fundamentalmente esos recursos se destinan a, por supuesto, los recursos propios que tiene la Diputación, es decir, nuestras residencias, los establecimientos residenciales, por supuesto también a plazas concertadas que permiten también dar atención a este colectivo específico, y por supuesto a la puesta en programas de ocio, de vacaciones, de apoyo a las distintas asociaciones que se mueven en torno al mundo de la dependencia y de la discapacidad en el territorio. Que hay opciones. Con esta intervención, Isabel Sánchez Roble me da opción un poquito a dar lectura una parte muy breve del currículum. Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, obtuvo un máster en Dirección de Empresas por la misma universidad, fue concejal en el Ayuntamiento de Bilbao de 1999 a 2011, diputada en el Congreso de 2012 hasta la actualidad, bueno, hasta las elecciones municipales, y en el Congreso ha sido ponente de diferentes proyectos de ley, entre los que destaca la ley orgánica de, yo le llamo la ley Wert, la de educación, la que ha sido muy crítica, y ponente de esta ley del tercer sector de acción social. Por fin, ¿este tercer sector qué es? ¿El voluntariado? No, el voluntariado también es muy importante. Si quieres hablamos del voluntariado. El tercer sector está conformado por el movimiento asociativo,
que trabaja en torno a las personas con discapacidad. Con discapacidad. Entonces, ese tercer sector son asociaciones como puede ser Goravide, Avifes, proyectos como el que lidera, por ejemplo, Lantegi Batuak, bueno, todas esas asociaciones o entidades que trabajan en el mundo de la discapacidad, que son unos grandes conocedores de la problemática concreta de los colectivos a los que ellos atienden, y que nos ayudan un montón a tratar de, bueno, pues de eso, de adaptar nuestros recursos y darles flexibilidad para ir, bueno, pues poniendo en marcha cositas, pisos para la vida independiente, en el que puede haber personas... Creo que en el Consejo de Gobierno esta semana han aprobado, ¿no?, un piso para personas a través de Goravide, ¿no? Eso es, que lo va a gestionar Goravide, esa es la colaboración. Eso es. Nosotros destinamos recursos y a través de un convenio ponemos a disposición un piso amueblado con todos los recursos que requiere y financiamos bueno, ese piso y esa vida autónoma a través de quiénes van a estar pendientes y vigilantes. Goravide, que en este caso, quién va a cuidarles mejor, ¿no? Que quienes les conoce, quienes les protege. Y además, como te decía, en torno al tercer sector hay mucha sensibilidad, porque hay mucha gente de entorno, muchas familias, muchos amigos de las personas que sufren esa discapacidad, y eso creo que lo humaniza y lo acerca también a la visión fría que desde la propia administración se puede tener. En cualquier caso, con respecto a esa ley del tercer sector, también tengo que decirte que es una ley light, la ley estatal es una ley, pues vamos a decir que flojita, que únicamente resuelve cuestiones administrativas, y vais a decir que hago proselitismo, pero es que en este momento trabajada colaborativamente con el tercer sector de Euskadi, en el Parlamento Vasco hay una ley, bueno, consensuada entre todos y todas, que atiende otras cuestiones como la participación del tercer sector, cómo ordena los mecanismos colaborativos. ¿Hacía falta recogerlo en una ley? O sea, parece que... Yo creo que en el caso del Estado resuelve problemas únicamente de relación, lo voy a decir clarito, económica con el Estado. Vale. Posibilita la participación de las entidades, de grandes entidades en el entorno del Estado, en lo que es la aportación a IRPF que se destina a proyectos sociales. En nuestro caso es una ley integral en la que de alguna manera se establecen objetivos, prioridades a conseguir acordadas comúnmente, porque dices, ¿es necesaria? Yo creo que es bueno visibilizar y dar rango de ley, algo que ha surgido naturalmente, como te decía. Pues cuando todavía los servicios sociales en los 3 territorios no atendían estas situaciones especiales bueno, pues de una manera diferenciada, porque al final, bueno, pues sí, teníamos residencias, teníamos personas mayores, lo que llamábamos residencias de ancianos, con un velo además desde el proteccionismo de la administración, como un poco de caridad, bueno, pues, como diría aquel, pues el tercer sector empieza a surgir por la necesidad que tienen de compartir problemas y de buscar soluciones. En determinados momentos, pues claro, la gente tiene pues padres con hijos que tienen autismo o tienen otro tipo de discapacidad, se van juntando para tratar de, bueno, pues de hacer la vida más fácil para todos, para sus hijos y para ellos mismos y sus entornos. A partir de aquí reacciona la administración y se establece pues una relación que ha ido creciendo, pero que no era formal. Eso es. Y esto lo que... Pero igual era más rica por eso. No, porque ahora ya le ponemos los clichés, los corsetes. No, porque es una ley consensuada, es muy consensuada. Esto no es una cuestión... Es un poco lo del respeto, la bilateralidad, ¿no? Hablemos y establezcamos las premisas de trabajo. Y se regula cómo se va a participar. Esta es una ley francamente buena, creo. Y te voy a decir una cosa. Y establece una garantía para que no venga cualquiera mañana y se le ocurra cambiar el criterio, porque tú sabes bien que dependiendo de la ideología política hay gente que dice todo tiene que ser público, despreciando, yo creo, en el valor del trabajo, de ese trabajo colaborativo y sobre todo de quienes tienen know-how, de quienes conocen realmente y hacen seguimiento cotidiano, quienes ponen el termómetro y evalúan
cotidianamente cuáles son las necesidades de cada uno de los colectivos, ¿no? Ya, siempre aquí lo que decimos es que el que más sabe, porque lleva trabajando ese tema, mejor será a la hora de aportar ideas y soluciones Obviamente. a un problema. La infancia, aquí lo que estamos hablando, que es otra área del Departamento de Acción Social, es de la infancia desprotegida, o sea, del inmigrante, por ejemplo, menor de edad. No del inmigrante. Ay, el inmigrante, siempre asociamos. Esta suena como alma cándida. Estas cosas son las que hacen muchísimo daño. Ese tipo de valoraciones hacen mucho daño al sistema, ¿no? Y te cuento por qué, porque menores en desprotección en Vizcaya tenemos muchos, y muchos autóctonos. Y en situaciones de riesgo familiar, y no todos son de familias desestructuradas, ni de gente que tiene pocos recursos económicos. Al final, un menor en riesgo o en desprotección es un menor que se ve privado de educación, que vive situaciones familiares de violencia filioparental. Son tantos los casos, y os voy a decir una cosa, el número de menores extranjeros es cada vez menor, y no es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema, bueno, pues son esos niños que puede parecer que tienen una vida. Hay incluso casos que socialmente no son diagnosticados y que, bueno, por arte de vivirlo, que alguien tiene dos dedos de frente y pone en conocimiento de la propia Diputación lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, nosotros desplegamos un sistema de evaluación, de valoración, de diagnóstico, de acompañamiento, de protección, pues esos niños y esas niñas que por lo que sea no pueden vivir una vida normalizada en un momento además muy importante del ciclo vital, ¿no? Porque sabéis que en la infancia es cuando se construyen todos los resortes, cuando se desarrollan todos los resortes emocionales e intelectuales, ¿no? Entonces, para mí este trabajo me parece especialmente gratificante, claro, y me parece muy importante, sobre todo porque, si os dais cuenta, al final, quien entra en el sistema, en nuestro sistema de servicios sociales por razón de envejecimiento o de dependencia, es alguien que va a seguir siendo atendido por el sistema hasta el fin de su vida, ¿no? Estos niños tienen futuro. Hay casos en los que niños que han sido atendidos por nuestro sistema, que han sido acogidos, que han sido protegidos, que han sido tutelados por nosotros, y gracias al trabajo de los equipos y también al tercer sector, de la gente que trabaja en infancia, han conseguido, bueno, pues tener una vida normalizada, ser gente que, a pesar de haber tenido una infancia dura, pues ha salido adelante y, bueno, pues lleva una vida, pues como te digo, bueno, pues embargo, mejor o peor como la del común de los mortales, eso es. El acogimiento no da la impresión de que seamos los vizcaínos muy favorables a estos acogimientos temporales de niños. Hombre, es que el acogimiento temporal es una responsabilidad y es para una decisión muy valiente, una decisión muy valiente, porque tienes que ser consciente de que ese niño, esa niña a la que tú vas a cuidar, a la que tú vas a atender, pues tiene que seguir teniendo una relación con su familia de origen, que va a tener pues un régimen de visitas que tú tienes que respetar, y que muchas veces, bueno, pues resulta duro también para las familias acogedoras, y sobre todo tienes que ser consciente de que ese niño nunca, bueno, va a salir también de tu familia, porque el acogimiento, por definición, es temporal. Es temporal. En este momento, tú dices que no somos muy proclives, pues en este momento tenemos en Vizcaya 333 niños acogidos. ¡Hala! Y a pesar de eso necesitamos una media constante de 25 familias para acoger. Normalmente 5 destinadas a niños y niñas menores de 3 añitos. Sí. Claro, pero le das tu cariño para y sabes que en unos urgencia, años se te va a marchar. No importa, pero hay gente muy generosa y gente que además está muy satisfecha a nivel personal del trabajo que realiza. El vínculo emocional siempre lo vas a mantener, ¿eh? También se marchan nuestros hijos de casa, ¿no? Pero bueno, no y lejos, algunos muy lejos. No lejos, bueno, sí. Y algunos muy lejos. Yo creo que es muy valiente y muy a valorar por la sociedad el que haya familias, además que pueden ser el concepto moderno de la familia, no empecemos aquí con el concepto clásico, concepto moderno de la familia, que acoge, pues eso, niños de 0 a 3 años, pero también hasta los 9, también algún mayor que además tiene problemas de comportamiento, es decir, con problemáticas complejas
y bueno, siempre tenemos ahí alguien que está dispuesto. En cualquier caso, sí os agradeceré. Es muy importante que los medios de comunicación en este tema nos apoyéis y pongáis voz a, permanentemente a esa necesidad, sin aburrir, pero más allá de una campaña sí creo que la gente debe de ser consciente de que siempre hace falta alias para coger. Pero es que hay mucho secretismo con el tema de la infancia. Es que los niños tienen que estar protegidos. Sí, pero entonces es casi a ti no te interesa lo amarillo, tú eres periodista y a la sociedad no le interesa lo amarillo. Hay que saber que hay personas que tienen problemas y que a veces se resuelven, es decir, que pasan por situaciones transitorias y que necesitan de nuestra ayuda, y eso hay que dejarlo en la intimidad, porque la sociedad es muy tendente a estigmatizar, y eso nosotros no lo podemos consentir. Es decir, al final el niño tiene que estar protegido, ni siquiera nadie tiene que saber que está acogido, más que su entorno más cercano, precisamente por eso, para que pueda llevar una vida normalizada, sin estigmas, que bastante duro es tener que pasar por una situación de esas. Y sí quiero que quede bien claro que no se puede asociar protección de la infancia a migración. También hay niños acogidos de otras razas, pero también tenemos hay mucho autóctono, que le llamamos nosotros, y como os decía, insisto, ni de familias teóricamente desestructuradas, ni con problemas de recursos económicos, ni sin formación. Hay de todo en la viña del Señor. Pues esta seguramente que es una de las actuaciones más gratificantes para el departamento, ¿eh? Todas lo son, pero los niños parece que te provocan otra ternura, ¿no? Y sobre todo, lo que comentaba al principio, que sabes que les puedes, o sea, que desde el apoyo que se les presta, porque además contamos con un equipo de técnicos y técnicas excelente, desde ese apoyo pueden llegar a tener una vida, pues o a que se les frustre o a tener una vida estupenda. Y nosotros queremos que todos tengan una vida estupenda dentro de lo que... Y es mejor para todos los demás también, eso es para ellos. Sí, claro, es que es muchísimo mejor prevenir que tener que luego curar. Dos cuestiones, una que le va a enfadar muchísimo. Creo. ¿Acción social está destinado a los pobres? No, creo que no. Acción Social presta sus servicios... Esta es la mala, esta era la pregunta mala. Presta sus servicios a todo el mundo. Principio de universalidad, garantía pública a todo el mundo. Sí es verdad que se aplica un principio, y es el de la corresponsabilidad económica. Es decir, hay gente que tiene menos recursos y hay gente que tiene más. Pero también te digo una cosa, dependiendo del grado de dependencia, cuando el grado de dependencia es alto, no hay recursos que valgan, Es decir, tú siempre tienes acceso al sistema. La protección del sistema siempre la vas a tener, claro, pero tienen prioridad los dependientes de grado 3, los dependientes de grado, los de 3 frente a los de 2, los de 2 frente a los de 1. Es decir, el sistema establece su protección, coloca el foco inicial en las personas, en los grandes dependientes, en las personas con mayores problemas. Y en el mundo de la discapacidad, por supuesto que no. Es decir, aquí no hay, no se distingue, si algo tiene de bueno esto, es que no se distingue por capacidad económica, se distingue por grado de discapacidad, de dependencia. La siguiente, comentaba en el currículum, concejala en el Ayuntamiento de Bilbao, diputada en el Congreso y ahora diputada. ¿En cuál de los tres? Porque prácticamente es una vida dedicada a la administración pública. Bueno, mi vida está dedicada a la administración pública, pero yo soy funcionario de carrera, además. Yo soy vocacionalmente, yo elegí lo público porque yo siempre he preferido trabajar para lo que yo entiendo que es la sociedad, para todos, pues más que para la cuenta de resultados de una empresa o de un particular. Sí, porque hemos hecho máster en dirección de empresas por la Universidad de Deusto, la universidad en la que se licenció. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que para llevar una nave como esta no hace falta saber un poco de dirección de empresas? Sí. Al final, gestionar desde lo privado y gestionar desde lo público no tiene demasiada diferencia, salvo que el dinero público es de todos y hay que tener un cuidado terrible, y el dinero privado cada uno hace lo que quiere con él, pero con lo público hay que ser muy cuidadoso, hay que gastar de una forma eficiente y de una forma razonable. Y por eso hace falta el máster de dirección de empresas. No me extraña. La gran empresa
de Vizcaya, es Pues esta, se lo vamos la a Diputación Foral de Vizcaya. Se lo vamos a recomendar a todos los políticos, ¿eh? Bueno, hoy es una opción, formativamente está muy bien, yo Bueno, lo aconsejo. Pero entonces, concejal parlamentario en Madrid, bueno... Diputadas en Cortes Generales. Eso es, o diputada de Acción Social, ¿con cuál se queda? Uf, me pones en un brete. Yo creo que son periodos distintos de mi vida. La labor parlamentaria es muy emocionante. La verdad es que yo he disfrutado muchísimo en Madrid, pero la gestión te da la posibilidad, te provoca muchas veces mucho estrés, mucho sufrimiento. Cuando quieres avanzar, igual la máquina no avanza a tu ritmo, pero una enorme satisfacción también cuando ves que te has marcado un objetivo, que hay proyectos que has podido concluir, que las cosas van mejorando poquito a poco y que, bueno, pues de alguna manera, desde donde yo estoy, yo me siento una privilegiada. En este momento 8 personas dirigen el territorio de Vizcaya desde el gobierno vizcaíno, y creo que tengo la obligación y el deber de hacerlo lo mejor que pueda. Es el compromiso, además. Y como es un privilegio, los privilegios, ojo con ellos, hay que aprovecharlo, ¿no? Es decir, bueno, me ha tocado a mí, y desde la responsabilidad y desde la convicción, esto lo tenemos que hacer avanzar como sea. Seguro que lo va a hacer muy bien. Bueno, lo intentaremos. Alguna ya liaremos, porque ya sabes que hay un refrán alemán que dice que quien anda poco se equivoca poco, quien anda mucho se equivoca mucho, y quien no anda no se equivoca nunca. Entonces no me gustaría quedarme en esa parte del medio, que es quien no anda... o sea, que no le gusta andar, nunca. ¿No? Sí, no, hay que avanzar, hay que avanzar. Y las equivocaciones... Andar para adelante, no para atrás, ¿eh? No, a poder ser, a poder ser. Ha sido un placer tenerlo con nosotros, Isabel. Igualmente, estoy encantada. Ella es la diputada de Acción Social que ha estado con nosotros aquí en Temas de Actualidad. Le damos las gracias a ella y a ustedes que nos siguen desde sus hogares. Hasta la próxima semana. Les dejamos ahora con Crónica Semanal. ¿Acabó?